hablamos también del presidente ruso, de Vladimir Putin, ha advertido a los países occidentales con una respuesta asimétrica en caso de que suministren armas de alta precisión a Ucrania para lanzar ataques contra objetivos en territorio ruso. En una entrevista con los responsables de las principales agencias internacionales de noticias, el jefe del Kremlin ha defendido el derecho de Moscú a responder. Apunta que Rusia baraja en particular el suministro de sus armas de precisión de largo alcance a regiones donde éstas podrían ser utilizadas para apuntar contra infraestructuras sensibles de los países que arman a Kiev. Bueno, pues pendientes de todos estos temas, llega el momento, un día más, de analizarlo de la mano de los mejores expertos. Tenemos con nosotros a Adrián Celaya, presidente de ECAI Group. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros y con mis compañeros también. Un placer volver a tenerte por aquí. Presentamos también a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEO. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas. Enseguida escuchamos a Luis, que me parece que le tenemos silenciado. Santiago, muy buenas también. Santiago Armesilla, politólogo, doctor en Economía y escritor. ¿Qué tal? Un placer volver a tenerte por aquí. Pues un placer, bien hallado, como siempre. Bueno, pues pendientes de Biden, enseguida analizamos todos estos momentos. Por cierto, el propio Biden, que hablaba en las últimas horas de no cruzar una de las líneas rojas de Putin, decía que no iba a permitir ataques a Moscú, aunque sí que estamos viendo, bueno, pues ataques de todo tipo, ¿no?, con armas de Estados Unidos. Pero antes, si os parece, ponemos el foco en el presidente francés, en Emmanuel Macron. Decía que están dispuestos a volver a hacer sacrificios, incluso decía que es el momento de que los jóvenes hagan sacrificios. De momento no ha habido un anuncio oficial del envío de instructores militares a Ucrania, pero pues parece que es un mensaje velado, ¿no? Parece evidente que tanto Macron como Biden están dando más pasos hacia un conflicto con Rusia. Por ello te quiero preguntar, Santiago. Bueno, pues pasa lo que siempre pasa con las guerras, ¿no? Que los sacrificios siempre lo hacen aquellos jóvenes que tienen capacidad física para morir o matar, mientras los gerifaltes que les dirigen pues están bien protegidos o en despachos o incluso en búnkeres si se trata de una guerra nuclear. Yo creo que es bastante triste ver cómo quizás una generación nacida en la última década del siglo XX o en la primera del siglo XXI o incluso la segunda del siglo XXI, pues puede convertirse en carne de cañón de un nuevo conflicto bélico internacional en suelo europeo a gran escala. Las declaraciones de Macron son irresponsables, evidentemente, en ese sentido, pero no va en una línea muy disímil a la que han hecho otros líderes europeos, salvo algunos que han advertido de que por este camino no se puede ir. Y aquí creo que hay que señalar a Viktor Orbán en Hungría, que ha dicho precisamente que estamos yendo a un punto de no retorno. Ojalá nos equivoquemos, ojalá no vaya más el asunto, pero evidentemente los líderes políticos, económicos y militares de eso que se llama el mundo libre, pues están llevando a sus sociedades y particularmente a los más jóvenes hacia el precipicio, eso está claro. Pues cerca del precipicio, por lo menos si seguimos los pasos de, por ejemplo, el presidente francés Emmanuel Macron. Como bien estaba diciendo ahora Santiago, no todos están de acuerdo. Víctor Orbán, ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjártó, están hablando en las últimas horas de no enviar tropas a Ucrania, están hablando incluso de iniciar las negociaciones de alguna forma. Luis, por ello te quiero preguntar, ¿cómo valoras esta cita clave, ¿no?, este día de este desembarco de Normandía, este aniversario, y también pendientes, por cierto, de Zelensky, que se espera que en las próximas horas también, más allá de hacer su aparición, que ya la ha hecho, de algún tipo de discurso? ¿Cómo valoras estas palabras de Emmanuel Macron, Luis? Bueno, el desembarco de Normandía es una fecha clave, una fecha siempre en el calendario de aquellos países que vivieron pues esto de una manera más cercana, porque eran parte de los contendientes en la guerra. En España es algo que nos pilla un poco más lejos, sobre todo porque España permaneció neutral formalmente y no es una efeméride que conmemoremos o que tengamos en el calendario, pero en el Reino Unido, en Francia, en estos países, sobre todo más geográficamente hablando, también en Estados Unidos, pues es un día importante, un día de recuerdo, sobre todo, ¿no?, de aquello que supuso el fin o el punto de inflexión, el inicio del fin del que ha sido el último conflicto en suelo europeo, en lo que luego fue la Unión Europea, ¿no? Por tanto, es esa fecha que todos tenemos como referencia de que no vuelva a pasar eso que sucedió, pero sin duda pues estamos yendo cada vez más en una dirección que parece que bueno, nadie quiere llegar a ese escenario de la Tercera Guerra Mundial, pero sí que es verdad que estamos caminando sobre el filo de la navaja en dirección a algo parecido a eso que no queremos que pase, ¿no? Mientras tanto, las palabras tanto de Zelensky, de Macron, de los líderes occidentales, también incluiría las declaraciones de Putin,
bueno, pues se mueven un poco en esta dinámica de escala de tensión, de distensión, según el día, según quien hable, provocadoras incluso, pero es una dinámica que tenemos a día de hoy. Ponedme el aire, por favor. ¿Perdón? Sobre todo decía desde el inicio de la agresión rusa a Ucrania, por tanto, es algo que vamos a ver continuamente. Zelensky va a seguir demandando una mayor participación de Occidente, lo intentará de una manera o de otra, y sobre todo en un contexto en el que, lo decíamos en días anteriores, Zelensky ha visto su mandato como presidente, aunque sí que es verdad que es una situación muy excepcional y continúa al frente de la nación, pero con un Zelensky que sabe que no puede dejar de prescindir del apoyo de Occidente, un Occidente que cada vez más se ve más comprometido bueno, porque ha llegado el punto de que las armas que puede suministrar requiere una serie de conocimientos técnicos o incluso determinar que esto tiene que acabar de alguna manera, que a Rusia hay que ponerle freno y podemos entrar en la implicación directa del conflicto, no mediante esto que hemos estado viendo estos días de uso de armamento occidental para atacar posiciones rusas, sino la entrada de ejércitos europeos o del ámbito OTAN en el frente abierto con Rusia, lo cual yo creo que sería un error, es el escenario que ninguno queremos ver sobre el tablero, pero es al que parece que nos están llevando algunos líderes mundiales. Pues la pregunta en estos momentos, Adrián, es cómo se puede frenar esto, ¿no? Vamos a ver qué sucede también en las elecciones europeas de este fin de semana, que van a ser importantes, desde luego, por lo menos de cara al devenir, ¿no?, de este conflicto, sobre todo desde el punto de vista europeo, pero bueno, pues parece que de momento la posición está bastante clara. Ya no solo es Macron, por ejemplo, Donald Tusk hace apenas unas horas también decía que hay dos opciones, ¿no?, o votar o ir a la guerra. Parece que el mensaje de momento es muy claro, también es un mensaje electoralista, eso también hay que decirlo, Adrián. Sí, bueno, es interesante el contexto en el contexto en el que estamos se realiza esta escenificación y estas declaraciones alrededor del desembarco de Normandía, que es efectivamente una fecha de recuerdo, pero también es una fecha que hay que decirlo claramente de falsificación de la historia. A ver, todos los historiadores saben claramente que el desembarco de Normandía se produce cuando la guerra ya estaba decidida, y la guerra se decidió en un 90% en el frente del este, en esa lucha feroz entre Alemania y la Unión Soviética, con 6 millones de víctimas alemanas y cerca de 25-30 millones de muertos por parte de la Unión Soviética, ¿no? Dentro de esa falsificación, que es entendible, porque al final lo que han hecho durante todos estos años Hollywood, la industria cultural, los medios de comunicación, es de alguna forma intentar rentabilizar esa posibilidad de mediatización de la opinión pública. Son muy interesantes estas declaraciones de Macron. Unas declaraciones de Macron donde fundamentalmente ha dicho volveremos a hacer lo mismo. Bueno, cuando habla Macron hay que pensar que por un lado es Emmanuel Macron y por otro lado son los Rothschild, de los cuales depende directamente. Y esto es muy interesante porque podríamos hacer una referencia a qué es lo que hicieron los Rothschild en aquella época y qué es lo que hizo Francia en aquella época, ¿no? Y los Rothschild, como una buena parte de las grandes corporaciones occidentales, lo que hicieron es crear, financiar e impulsar el nazismo, que no hubiera sido absolutamente nada si no llega a ser por esas grandes corporaciones que se volcaron en apoyar el nazismo precisamente por el pánico que sentían entonces frente a un movimiento obrero que entonces era muy agresivo y frente a la Unión Soviética, ¿no? Y por otro lado, ellos son los que mantienen el nazismo y además esperaban que el nazismo destruyera a la Unión Soviética. Y por otro lado, podríamos pensar en qué es lo que hizo Francia, que no solo no hizo nada, sino que se entregó atada de pies y manos a Alemania en una derrota casi ridícula y desde luego vergonzante, ¿no? Que Macron intente aludir a lo que se hizo entonces, vamos a volver a hacerlo, pues la verdad es que es una oportunidad para abrir la caja de Pandora de la historia y recontar unas cuantas cosas, ¿no? Bueno, con respecto a la pregunta en concreto que me hacías de cómo se puede parar esto, yo creo que hay dos
en principio, dos vías teóricas. Una de ellas es que ante lo que puede suponer la respuesta de Rusia, que no nos olvidemos que es en este momento la primera potencia nuclear del mundo y que está demostrando una capacidad también en el ámbito militar táctico impresionante, además de una capacidad de producción militar, etcétera, pues difícilmente repetible por parte de la OTAN, pues que ante los riesgos de la respuesta de Rusia, en un momento determinado alguien frene, alguien dentro de la OTAN o dentro de los países occidentales. Y la otra vía teórica sería la de una respuesta popular, es decir, que haya una... yo no diría que es algo imposible, puesto que, como ha comentado Santiago, pues hay países que, de hecho, los propios gobiernos se están oponiendo a lo que está pasando. Tenemos claramente el caso de Hungría, también el caso de Eslovaquia, todavía no tan desde una posición bastante más débil, pero bueno, esto quiere decir que teóricamente es posible, pero claro, la verdad es que tenemos un margen de tiempo muy escaso. Hay una parte sustancial de la opinión pública europea que está claramente motivada en contra de la guerra, y luego una parte claramente mayoritaria que sencillamente todavía no es consciente de la situación de riesgo en las que estamos. Eso puede cambiar muy rápidamente, porque yo diría que en nuestro entorno es casi una cuestión de días. Hace unos días, unas pocas semanas, que la opinión pública europea se está empezando a pensar que es posible una guerra europea. Entonces, las semanas, los meses pueden ser decisivos con respecto a que pueda o no articularse un movimiento de opinión pública a nivel europeo que frene lo que viene, ¿no?